86. Volumen 2. Capítulo 5. Gritos que apuntan. A través de señales eléctricas, las palabras robóticas se transmitían a los cielos sobre el campo de batalla. No enfrentar a Big Network, no. 1. Comenzar la purga ahora. Todas las unidades de la Legión dentro de la red deben descongelarse. Repetir. Comenzar la purga ahora. Objetivo: Campo de Batalla Oriental. Federación GAD. Campo de Batalla del Norte. Reino Unido de Roa Graecia. Campo de Batalla del Sur. Alianza World. Campo de Batalla Occidental. República de San Magnolia. Notificar a todas las unidades de la Legión bajo la red. Comenzar el exterminio. En ese mismo momento. En las fuerzas occidentales de la Federación GAD, en el escuadrón Norlik del 177º Batallón. Un oficial se levantó inmediatamente. Reidin soñó que caía por un precipicio. «Levántate». Escuchó estas palabras mientras la parte de atrás de su cabeza golpeaba el piso. Reidin se frotó su cuello que estaba inclinado mientras dormía, y se levantó de la dura cama del cuartel. Las luces en la habitación estrecha no estaban encendidas, y la tenue luz de la luna mostraba una silueta. Sin estaba sosteniendo la almohada que había sacado de debajo de la cabeza de Reidin, y estaba de pie frente a él. «Oye, estás diciendo una cosa y haciendo lo opuesto. No es el momento para esto». Una respuesta breve. Sonaba ansioso. Era medianoche y él estaba vestido con su chaqueta color acero de la Federación. En ese momento, Reidin perdió todo deseo de dormir. ¿Están aquí? Sí. Reidin miró por la ventana. En los distantes cielos del oeste, nubes plateadas de Eintagsfliege abarrotaban el cielo, enterrando la oscuridad de la noche más allá. ¿Cuántos? Demasiados como para contarlos. Se siente como si todos los 7 sellos hubieran sido abiertos. No tengo idea de a qué te refieres. Al escuchar esta rara broma de Sin, Reidin supo que las cosas se estaban poniendo realmente duras. Los ojos rojos se estrecharon hacia el distante campo de batalla, dando un frío resplandor. Ya es hora de asumir lo peor ahora. Algunas de las fuerzas que pensamos que se dirigían a los otros 3 países se dirigen hacia aquí. Parece que este frente occidental es el más importante para la Legión. Nos conceden ese honor. Reidin respondió sarcásticamente y luego se levantó en un instante. La aguda luz azul de la luna creciente brilló en la cara de Sin, y al ver eso, Reidin frunció el ceño. Dilo. Para la batalla de hoy, es mejor mantener la sincronización para raid al mínimo. Uno tenía que preguntarse si el dios de la muerte con cara seria no tenía la intención de ocultar sus sentimientos, o no podía hacerlo. Los ojos rojos ensangrentados estaban mirando a Reidin, haciendo una mueca. Su cara blanca se veía excepcionalmente pálida, incluso bajo la luz de la luna. Los ojos rojos estaban un poco contorsionados debido al dolor. A menos que sea necesario, trata de no acercarte a mí. Pensé que ya me acostumbraba a esto, pero esta noche es realmente difícil. Los gritos de los muertos habían entumecido el corazón del dios de la muerte, que no se inmutaba por los aullidos de su hermano mayor al que luchó tan arduamente por buscar. Su dios de la muerte mostraba descaradamente debilidad. Entendido. Te dejaré los preparativos de lanzamiento. Despierta al resto. ¿Qué hay de ti? Sin simplemente giró la vista hacia atrás, y palmeó la pistola a su lado. No era una pistola pequeña que la Federación le habría brindado a los pilotos con fines suicidas, sino una pistola automática más grande de la República. Este no es el momento de mantenerse callado. Despertaré a todo el ejército. Era común en el ejército que las cosas fueran abruptas e irracionales, pero los procesadores, siendo despertados de su sueño, estaban completamente molestos. No era una orden oficial, y se hacía con base en la discreción del líder del escuadrón. Incluso si tuviera las habilidades de un dios de la muerte real, no había sirenas, y no se mostraba ningún enemigo en el radar del área. Todos los demás estaban completamente furiosos. Mierda, si nos dicen que esto es un entrenamiento, voy a darle una paliza a ese dios de la muerte. ¿Qué será la próxima vez? ¿Balas perdidas? Esta vez ya es demasiado.
Hubo los gritos roncos de la tripulación mecánica, que recibió la orden de desplegar los Juggernaut. Hubo los sonidos mecánicos de grúas, junto con el ruido de la maquinaria pesada moviendo la munición y los paquetes de energía. Al escuchar a los procesadores sofocar sus quejas detrás de estos ruidos, Bernault, quien pasaba, resopló. Ustedes no pueden ni siquiera tomar represalias contra el tipo. ¿Quiénes fueron los que se burlaban del líder y luego les patearon el culo? En aquel entonces, no sabían que Sin era un 86. Al ver su aspecto noble lo despreciaban pensando que era un príncipe noble. Hubo bastantes que sufrieron un buen golpe en sus cabezas. Pero sargento, vos no has estado a su cargo, así que no podés sentirlo todavía. Te diré algo, ese líder de escuadrón puede descubrir dónde van mejor esos pedazos de chatarra que el radar. La sirena sonó. Las quejas y los ruidos se congelaron, porque un sonido ominoso ocupó la sala del hangar. Era la señal que anunciaba el asalto de la Legión. Los procesadores quedaron estupefactos mientras intercambiaban miradas, y Bernault se encogió de hombros. ¿Qué les dije? En una esquina de la línea de primera defensa, las infanterías blindadas estaban amontonadas en el búnker atrincherado Tochka, tragando saliva nerviosamente mientras esperaban al enemigo. Las ruinas y los bosques se veían comúnmente en el frente de batalla occidental, pero lamentablemente ninguno de los dos se podía ver aquí. El búnker se había reforzado fuertemente para resistir el bombardeo de la Legión, y estaba posicionado en una posición donde pudiera proporcionar fuego de cobertura. Las trincheras eran serpenteantes, cada esquina era un ángulo recto para minimizar las explosiones destructivas de las granadas. Las llanuras delante de ellos estaban llenas de minas antitanque, junto con los cañones antitanque de 88 metros detrás. Afortunadamente, como la sirena había sonado temprano, los acorazados del cuartel cercano se apresuraron a toda prisa. Las poderosas máquinas trajeron un poco de consuelo a los soldados que temían la oscuridad y la muerte líder. Un soldado vestido con un exoesqueleto blindado señaló hacia adelante. Más allá de la distancia, una silueta metálica inorgánica, atroz y surrealista apareció en la noche más oscura. Al instante siguiente, todo el horizonte que se extendía a través de sus miras se llenó con el color del metal. ¿Qué? Era como un tsunami que se aproximaba. Un sinnúmero de sombras cruzaban la cresta de las montañas, las olas destrozadas se convertían en torrentes de locura, reduciendo las llanuras bajo la noche en metal mientras fluía. Como agua avecinándose, como llamas ardiendo ferozmente, y como sonidos de huesos frotándose entre sí, los retumbantes ruidos sonaron como una marea, mientras la oleada interminable de enemigos se alzaba desde el otro extremo. Era una vista imposible de imaginar. Las sombras cubrían todo lo que se pudiera ver. La ominosa oscuridad se acercaba silenciosa y rápidamente, devorando todo. Todos ellos eran la Legión. Dicit ei Legion omen mi est quia multi sumus. Legión es mi nombre porque somos muchos. Un trueno resonó. Los cañones rasgaron el aire, aterrizando como un martillo desde el cielo. Solo unos pocos se habrían dado cuenta de que eran los bombardeos iniciales del Scorpion. No era de extrañarse, ya que esta escena antes ellos era demasiado surrealista. Era una escena de un texto religioso, como el juicio final representado en las revelaciones de la Biblia antigua. Los primeros disparos aterrizaron muy por detrás de las bases de defensa de la Federación. Y luego los segundos disparos aterrizaron ante ellos, mucho más cerca esta vez. No era un fallo de disparo. Las tropas de artillería estaban destinadas a bombardear enemigos ocultos en el horizonte, a decenas de kilómetros de distancia. Las tomas iniciales eran simplemente disparos de prueba para poner en cero el error, así que seguramente la próxima vez. Fuego de impacto acercándose. Una explosión. Las granadas fueron disparadas al unísono, y la plata que cubría el lugar se tiñó de negro instantáneamente, antes de que aterrizaran con precisión en las trincheras y explotaran. Las granadas de 155 milímetros explotaron, dando lugar a algunas explosiones intensas, y los perdigones que vinieron volando a gran velocidad un poco más tarde destrozaron las trincheras y las infanterías blindadas escondidas en su interior. Después de eso hubo otra explosión, un bombardeo, y otro y otro. Cada granada causaría daños fatales a la mitad de las personas dentro del radio de explosión de 45 metros, y cientos de ellas fueron disparadas, aterrizando al unísono.
El bombardeo, similar a una lluvia, seguía haciendo a un lado los lamentos y gritos. Las infanterías blindadas estaban atrapadas en las bases de defensa. En este momento el torrente de color acero se había acercado hacia ellos. Un número sorprendente de dinosaurias se alineaban en una formación Panzerkeil masiva, los cañones se dirigían hacia adelante mientras formaban. El intenso bombardeo de los Scorpions continuaba, pero la Legión no conocía el miedo mientras continuaban avanzando a la vez que eran bombardeados por fuego amigo, confiando en su robusta armadura, y los cientos de toneladas de máquinas fácilmente pisoteadas sobre los obstáculos como juguetes. Al ver a los Amaze liderando la manada, las infanterías acorazadas se intimidaron. Los tremendos impactos embestidos por el frente de la Legión destruyeron las minas enterradas debajo. Las explosiones de los cañones y las minas desarraigaban la tierra, y los Amaze se precipitaban en el área de combate. Las pocas minas antitanque que no explotaron fueron activadas, y varios de los enemigos estallaron. Los dinosauria continuaron avanzando, incluso pisoteando los restos de sus aliados. Los Amaze de menor valor en combate eran enviados a allanar el camino por los dinosauria que eran más valiosos. Era una forma autodestructiva de sacrificios acorde con las máquinas de batalla, que los humanos nunca podrían replicar. Las enormes bestias de acero permanecían indemnes al pasar por el campo de minas, y alcanzaban las trincheras de las infanterías acorazadas que de alguna manera sobrevivieron. ¡Mierda! Manténganse firme. No retrocedan aunque mueran. Los soldados y mecánicos no fueron los únicos que se pusieron en acción después de escuchar la sirena. Los generales al mando y los coroneles también se cambiaron apresuradamente y se apresuraban a ponerse en posición. El radar había colapsado durante mucho tiempo debido a la interferencia, y la notificación de un asalto de la Legión provenía de un explorador no tripulado que estaba fuera de rango. Los líderes de la Federación no tenían interés en preguntarse por qué la unidad de exploración estaba tan lejos. El comando luego envió más exploradores al explorador destruido, y de los números y las formaciones, dedujeron la escala y la composición. Todos palidecieron ante la impactante verdad. Imposible. Toda la línea occidental está bajo un fuerte asalto. Greth estaba en la sala de mando del Escuadrón Experimental 1028, murmurando mientras veía el mapa de distribución esperado de la Legión. La primera línea de defensa hacia el oeste estaba completamente teñida de rojo. Era donde el 177º Batallón, el octavo ejército que lo supervisaba, estaba ubicado. Los puntos rojos indicaban que las unidades enemigas llegaban tan atrás, y que las unidades aliadas asignadas a las líneas del frente, las unidades azules, eran abrumadoramente menos. Habían esperado este asalto masivo, y se habían preparado para eso. Sin embargo, una escala y números tan grandes estaban más allá de sus expectativas iniciales. Las guarniciones asignadas a las líneas del frente de defensa eran insuficientes para enfrentarlos. Los escuadrones de defensa móvil en espera en la parte posterior deben estar preparados para salir, pero ¿podrían las líneas del frente aguantar hasta que lleguen? Por lo tanto, era una gran falla en la defensa móvil, que era demasiado pesada y que necesitaba maquinaria especializada. Si se abriera una brecha en las líneas de frente, sería demasiado tarde para que la parte posterior se desplegara. Seguramente las líneas de frente occidentales tendrían brechas abiertas. Escuchando por los auriculares para comandantes estaban comunicaciones entre la sede de la división y la sede principal. El Reino Unido de Roa Gracia también sufrió un fuerte asalto. Todas las fuerzas estaban luchando furiosamente, pero seguía siendo una gran pregunta si podían aguantar. ¿Llegará finalmente la humanidad a su desaparición en este día? Escuchó un mensaje del hangar. Teniente Coronel. Teniente Segundo Nouzen. ¿Cuál es la situación? ¿Cuándo puedes salir? En cualquier momento. Norlicht está listo para desplegarse en cualquier momento. Greth estaba momentáneamente aturdida, y miró hacia atrás a la pantalla holográfica con las palabras «solo sonido». El otro personal de comando en la sala quedó atónito. Sin a su vez respondió con calma, «No hemos recibido ningún orden. Recibiré el regaño más tarde». Dejando de lado el regaño, la acción independiente daría lugar a un castigo, pero parecía seguro de que no sería castigado de ninguna manera, ya que respondió con calma, o tal vez no le importaba que lo castigaran. Greth curvó sus labios rojos en una sonrisa.
Ella tenía pintalabios sobre ella en todo momento, para que sus subordinados no se dieran cuenta cuando palidecía. Parecía que no había necesidad de eso. No importa lo que digan esos viejos de mierda, los encubriré, muchachos, teniente, los otros escuadrones partirán una vez que terminen de prepararse. Mantenga la línea del frente hasta entonces. Entendido. Desde su inicio el antiguo imperio de Geade siempre había sido una superpotencia militar, y muchas ciudades fueron diseñadas específicamente como bases para enfrentar a los enemigos entrantes al comienzo de la guerra. Todas las calles eran estrechas y nunca estaban conectadas directamente con el centro de la ciudad. Los ríos que fluían a través de la ciudad también dividían la ciudad en dos. Las paredes de las antiguas calles adoquinadas de piedra seguían siendo defectuosas, y las casas de ladrillo estaban densamente hechas. Pero aún así, las suposiciones al construirlas era que estarían luchando contra humanos. Retirada. Ahora. Los blindados están aquí. Un escuadrón de infantería blindada se lanzó apresuradamente a través de los complejos adoquines de piedra. El soldado de la retaguardia se dio la vuelta, y detrás de él, el sonido de los huesos frotándose unos a otros se acercaba. En ese instante el cañón de 120 milímetros atravesó todo, ignorando los edificios intermedios. Las paredes de piedra eran completamente lamentables frente a los cañones de tanques capaces de disparar 600 mililitros de acero comprimido. El cañón hizo un impacto casi directo sobre el soldado de la retaguardia, haciéndolo volar en pedazos, y los escombros destruyeron a los soldados que no pudieron escapar, junto con la armadura sobre ellos. Capitán. No vuelvas. Ya no hay nada que hacer. Las paredes se derrumbaron, y un cañón humeante apareció desde allí. El enorme lobe, de color metálico, dio la vuelta a la esquina. Los ladrillos rotos se amontonaban en la carretera, pero no eran nada para sus múltiples patas. No había tiempo de escapar. Los soldados blindados se detuvieron en seco, mirando al enemigo a punto de matarlos. El cañón del tanque estaba dirigido hacia ellos, un fuerte y agudo sonido de metal saliendo del duro suelo de piedra fue seguido por las baldosas de piedra pisoteadas al saltar, y el viento soplando junto con ello. Una silueta blanca pura voló sobre las infanterías acorazadas. La silueta blanca aterrizó en la pared a la izquierda de la calle, saltó de la pared con un salto triangular y rebotó de nuevo. El lobe trató de apuntarle levantándose como las riendas de un caballo, pero el cañón fue impactado. La armadura fue perforada, y explotó dentro. La munición dentro del lobe explotó, y el módulo de armadura cayó rápidamente, antes de que las llamas brotaran. Las olas de calor y la luz se dispersaron por todas partes, pero no afectaban a los soldados detrás de la armadura de la silueta blanca. Era una armadura blanca pura. La silueta de 4 patas parecía un cadáver esquelético y blanco sin cabeza. Debajo de la cubierta había una marca personal de un esqueleto sin cabeza empuñando una pala. El Rigging Leif. El sensor rojo del Rigging Leif se dirigió hacia ellos. ¿Hay más fuerzas restantes? Antes de que el ayudante del líder del escuadrón lo supiera, había unidades blancas de pie en los techos a la izquierda y derecha de la calle. Se podía escuchar los pasos y los ruidos de los motores en toda la casa, y claramente no era la Legión, con su reductor de sonido altamente efectivo. Eran mucho más ligeros que el Banargan, y parecían tener una marca similar al Rigging Leif que tenían delante. Sintiendo el sensor óptico rojo dirigido hacia él, el líder asistente se dio cuenta de que la pregunta estaba dirigida hacia él, y habló. Las tácticas serían diferentes si hubiera algún aliado aún vivo en la zona de combate. Como eran derrotados tan lamentablemente, al menos deberían informar a los camaradas que vinieron a ayudar. Nadie en absoluto somos los que quedaron. Los otros escuadrones fueron aniquilados por esos pedazos de chatarra. ¿Con qué así? No había tono de luto en la respuesta plana, solo una voz distante. Se rumoreaba que el dios de la muerte tenía un esqueleto sin cabeza como marca personal. Y probablemente sería S-86. Por favor, retrocedan y reagrúpense. Vamos a mantener la línea del frente desde aquí. Ahora bien, pongámonos a trabajar. El XM-2 Rigging Leif, también conocido como el Juggernaut, fue desplegado recientemente en batalla y tenía la mayor movilidad en la historia de las unidades de la Federación.
La unidad tenía un cañón principal, armas de combate y varias partes para maximizar sus características únicas, y podía cumplir múltiples propósitos. Snow White Anju piloteaba sin el cañón de ánima lisa de 88 mm, y lo reemplazó con vainas de misiles que podrían abrumar con potencia de fuego. Antes de que comenzara la batalla, ella había escuchado hablar de la distribución de Legión de Sin. El tiempo pasó y el posicionamiento había cambiado mucho, sin embargo, ella podía imaginar hacia dónde se moverían. Ella predijo dónde estaría el enemigo y descubrió la posición en donde haría el máximo daño sobre ellos. Era el arma que Anju había perfeccionado después de 4 años de luchar y sobrevivir contra la Legión. Ella ingresó las coordenadas en la computadora de soporte y apretó el gatillo. Todos los misiles cargados se dispararon, con las colas de humo siguiéndoles mientras se deslizaban por el aire en complejas trayectorias, evitando que el enemigo interceptara el fuego mientras localizaban el objetivo. Una vez que se dieron las coordenadas estimadas, el fusible de proximidad del proyectil de misiles explotó, y las municiones en racimo se dispersaron. El cúmulo cayó sobre la Legión desde arriba, y este último rápidamente se dispersó. Su voz era gentil, y mostraba una sonrisa. Sin embargo, nadie sabía que la suave sonrisa que mostraba en la cabina era muy cruel. «Están fuera. Voy a pisarlos como hormigas en una colmena destruida». La pantalla con forma de mira telescópica para una orientación precisa mostraba que las unidades de la Legión daban vueltas alrededor de los puntos ciegos detrás del edificio y los escombros. Los enemigos se habían dispersado, cautelosos de las bombas en racimo del misil. Krena estaba en su unidad Gunslinger, escondida en la vieja campana de una iglesia mientras apuntaba a un enemigo. Gunslinger, especializada como francotiradora, estaba equipada con un cañón de 88 mm con un cañón alargado, diseñado para estabilizar la trayectoria de la bala y velocidad inicial. El control del tiro y de posición de la unidad también se cambiaban al modo de francotirador, y combinado con la habilidad de Krena para derribar unidades de Legión en movimiento rápido, resultaba en una gran precisión que impresionaba a la rama de investigación. La velocidad del viento, la temperatura y varios datos aparecieron en la pantalla del techo, junto con la mira en forma de cruz. Al escuchar las voces de los muertos que llegaban a través del pararraid, ella entrecerró los ojos. No tenía por qué temer los gritos de los muertos ni los gritos de los moribundos. Mientras no fueran sus compañeros convertidos en ovejas negras, no se lamentaría por ellos como lo hacía Sin. Para Krena, la Legión era un enemigo que amenazaba la seguridad de sus preciosos compañeros, y especialmente de Sin, quien luchaba en las líneas del frente. El enemigo debía ser vencido. Inconscientemente aguantó la respiración, sus ojos dorados se volvieron fríos. Apretó el gatillo de forma natural, sin pensar. Muy lejos, el lobe al que el impacto perforó su armadura se derrumbó. Unidad de mando abajo. Cambio de posición. Cúbranme. Copiado Krena. Déjame esos restos a mí. El Beowulf de Reidin estaba equipado con ametralladoras pesadas para el combate, y el cañón principal, junto con el soporte para el brazo, se intercambió por un cañón automático. Este conjunto de armas le permitía reprimir, evitar que el enemigo escapara de la lluvia de balas y proporcionar cobertura para los aliados que avanzan. Desde que se había asociado con Sin, quien se especializó en el combate directo, durante al menos 3 años, era inevitable que eligiera tales tácticas y armas para cubrir a este último. Reidin también estuvo a cargo de cubrir a los otros miembros, siempre controlando su estado. Era el papel perfecto para él, quien era experto en cuidar a los demás, aunque prefería morir que admitir eso. Tenía 2 ametralladoras pesadas y un cañón automático, los cuales podrían apuntar a diferentes enemigos. Los Amaze y Graywolf fueron perforados por las ametralladoras pesadas, cayendo uno tras otro, y los disparos del cañón automático detuvieron a los 2 escuadrones de lobes. 2 Juggernauts corrieron gracias al Werewolf. Undertaker pasó por un lobe cortándolo, mientras Laughing Fox saltó a una posición alta y derribó a otro con un disparo del cañón. Undertaker seguía atacando hasta el final de la calle, mientras que Laughing Fox disparaba el cable de anclaje y se dirigía a la cuadra vecina. Krena hizo lo mismo, protegiendo a Sin. Anju se retiró a la parte posterior, recargando sus misiles. Reidin inmediatamente accedió al campo de batalla, sintió que tenía que apoyar a Laughing Fox y movió al Werewolf.
Laughing Fox. El Juggernaut de SEO tenía equipamiento estándar y armamento, el cañón de ánima lisa de 88 mm, ametralladoras pesadas para sus brazos de combate, junto con 4 impulsores y 2 cables de anclaje. Sin embargo, su estilo de combate no era estándar para nada. Muy bien, allí. Evadió la explosión del lobe, saltó sobre un automóvil abandonado y se levantó de un salto. Un cable de anclaje fue disparado al aire, clavándose en la pared mientras continuaba saltando. Los Graywolves rápidamente lo persiguieron, y disparó otro cable de anclaje en la pared del edificio del lado contrario, liberando el anclaje anterior, y el cable de acero que retrocedía formaba un arco en el aire. Llegó justo por encima de un lobe y apretó el gatillo. La parte más débil de la armadura, la parte superior, fue perforada, y la unidad enemiga explotó. Se movía en todas direcciones, usando los anclajes de anclaje. La República había abandonado sus ciudades, que se habían convertido en campos de batalla, y eso, junto con la débil potencia de fuego de los cañones de 57 mm, dio a luz a esta capacidad de combate. El mayor defecto notable de los Lobe y Dinosauria era la delgada armadura en su parte superior. Por lo tanto, SEO lo tomaba como su propio estilo de combate, y era la mejor forma de respuesta para el que tuviera una notable conciencia espacial en comparación con los demás. Porque no tenía sentido de combate que le permitiera sobrevivir, a diferencia de Sin, quien era capaz de luchar en combate directo. La señal de alerta sonó. Un Graywolf había escalado hasta el techo delante de él, y disparó un misil. SEO lo miró, disparó otro cable de anclaje que entró en la pared de otro edificio a varias cuadras de distancia, y lo usó para tirar de él hacia allí. Con la explosión detrás de él, giró y arrojó una ráfaga de las ametralladoras para silenciar al enemigo. En ese momento SEO vio el bloque vecino, y su mandíbula cayó. En la vanguardia de Norlicht estaba la silueta blanca del Undertaker, en lo profundo del territorio enemigo, evadiendo asaltos desde todos los rincones y destruyendo las unidades enemigas una a una. Se podría decir que en lugar de que le agradara Sin al dios de la muerte, él mismo era ese dios de la muerte. ¿En serio? ¿Cómo demonios no ha muerto Sin después de hacer todas esas locuras? Mientras los combates de las líneas del frente continuaban, el personal de la retaguardia también luchaba en su propia guerra. Obtengan todos los paquetes de munición y energía. Cárguenlos en los camiones para que llevarlos. Sargento, la unidad de respaldo está lista. Si las líneas del frente los necesitan, envíenlos ahora. Escuchen. No dejen que Fido tenga que venir hasta aquí para llevárselos. Esa cosa es el apoyo de nuestro líder. Es nuestro trabajo entregarle su pizza. Frente a la poderosa legión, los combatientes no tenían guerra que luchar si las municiones y las funciones de las máquinas se agotaban. La mejor forma de apoyo era brindarles un amplio y rápido apoyo. El personal de la retaguardia lo sabía y hacía lo mejor que podía. En medio del ruido, sería más claro entender la situación a través del para-raid. Así pensaba Frederica mientras escuchaba el dispositivo RAID dentro de su habitación, haciendo todo lo posible para contener su impulso de escapar del cuartel. Ella realmente quería ayudar, incluso si solo fuera un poco. Sin embargo, sabía que era solo para autogratificarse, y seguía recordándose a sí misma que debía seguir siendo racional. Las máquinas pesadas personalizadas funcionaban a máxima potencia en el hangar, transportando la pesada munición y los paquetes de energía. En la sala de mando estaban Greg y el resto del personal de control, escupiendo términos que Frederica no entendía. Ella era solo una niña débil, incapaz de hacer algo en esta situación. En este punto ella sabía que su actuación como comandante en la nave de transporte pesado era simplemente para Sin, ya que Reidin y los otros solamente jugaban con ella. Todo lo que podía hacer era abrir sus ojos y buscar a su caballero en el campo de batalla. Sin, que peleaba en el frente contra la Legión, probablemente no estaba de humor para buscar a Kirilla. Si ella supiera la posición y las acciones de Kirilla, al menos podría darle una advertencia. Ella vio al caballero que aparecía en sus ojos parado allí, y se congeló. Rápidamente buscó desesperadamente el dispositivo RAID y cambió el objetivo de contacto. Su cara estaba claramente aturdida, su voz jadeaba mientras pronunciaba ese nombre. Sinei. No hubo respuesta. Sin embargo, el para-raid estaba conectado. Las voces de los muertos generalmente se escuchaban cuando se sincronizaba con Sin,
y nuevamente se escucharon profundamente en sus oídos. En ese distante campo de batalla, su voz permanecía tan tranquila mientras daba instrucciones. De vez en cuando se contactaba con los otros 86, y también instruía a los procesadores de Norlicht y les gritaba a los soldados de los otros escuadrones a través de los altavoces inalámbricos externos, mientras combatía a la asombrosa cantidad de enemigos. Sinei. Kiri no está aquí. No hubo respuesta. Ella repitió su llamada. Por alguna razón, no quería suponer que no la había escuchado. Kiri no está en este campo de batalla. Todavía no hubo respuesta. La sangre subió inmediatamente a su cabeza. No fue por enojo sino por un miedo que no comprendió del todo. ¿No me estáis escuchando, Sinei? Kiri en este momento no es. En ese momento sus ojos se dirigieron hacia la persona a la que llamaba con convicción. Era una araña de 4 patas corriendo por los escombros de la ciudad, en el medio de la noche. La máquina blanca ya no estaba completamente cubierta de blanco. La ceniza, la suciedad y la sangre de las nanomáquinas plateadas en las extremidades cercenadas de la Legión, le habían quitado su color plateado, cubriéndola en algunos puntos. Se produjo un flashback a una escena anterior. El field dress rojo que había pisoteado la sangre de los soldados, y la persona de pie junto a él, sonriendo alegremente. Él sonreía, sus ojos negros eran fríos e imperturbables. «Princesa», dijo él, pero sus ojos no la miraban. Los ojos rojos dentro de la armadura blanca mostraban el mismo destello. Estaba balanceando las cuchillas que habían dejado de vibrar por mucho tiempo, cortando al enemigo con fuerza bruta, ignorando el hecho de que las cuchillas estaban parcialmente destrozadas antes de que girara hacia otro. La metralla de un fusible de proximidad que explotó cerca voló a la cabina, destrozando una pantalla secundaria, pero no se inmutaba. Su conciencia estaba enfocada en la unidad enemiga frente a él, con sus ojos rojos agudos y fríos. Las piernas de Frederica se debilitaron y retrocedió. Finalmente se dio cuenta porque siempre lo había asociado con Kirilla. No eran similares. Eran el mismo. Ella había supuesto que eran tan parecidos, porque los dos eran exactamente iguales. Tontos. Podía oírse ella misma pronunciar esto en silencio. Sinei, eres un tonto. ¿No has entendido? Suficiente. Detente. No puedes continuar luchando así. Más allá de las nubes de plata estaba la luna creciente en el cielo, en lo alto, hacia el oeste, iluminando con un tenue color plateado las ruinas. Las pesadas unidades con múltiples patas de repente se detuvieron. Habiendo confirmado las voces que rodeaban a la Legión, Sin se quedó sin aliento y dio la vuelta. Los cielos sobre el campo de batalla estaban completamente sellados por los Eintagsfliege, y el radar del Juggernaut ya estaba apagado, y como el identificador de amigo-enemigo no podía usarse, Sin lo había apagado. Oye, alto el fuego, Norlicht. Somos aliados. Aparecieron ante él los 67 blindados del 177º Batallón, los mejores del escuadrón de Van Argans. El sensor rojo seguía los ojos de Sin, y se desviaba hacia allí, viendo las 50 toneladas de maquinaria pesada acercándose con pasos ligeros. Las piernas no sufrieron daños debido al estrés de combate, parecía que la división acorazada se había despertado debido a la sirena, y finalmente salió después de todas las preparaciones. Una marca personal con un esqueleto sin cabeza. ¿Es usted el líder del escuadrón? Líder de escuadrón de Norlicht. El teniente segundo Sinei Nouzen, ¿cuál es la situación? El conductor del Van Argand sonrió. Líder de escuadra del 67 grados, el capitán Samuel Lutz. Parece que la primera oleada de la legión atacante ha sido eliminada, y lo mismo ocurre con las otras áreas. Gracias al despliegue de emergencia de su escuadrón, mantuvimos las líneas del frente. Buen trabajo. Sin solo quería preguntar acerca de su bando porque ya sabía que la vanguardia de la legión había comenzado a retirarse, pero incluso si lo dijera, el capitán no le habría creído. Por lo tanto, no dijo una sola palabra. Todo lo que quería era descansar su cuerpo que estaba un poco cansado después de la batalla. Los otros escuadrones se han movilizado, está bien ahora. Regrese para el reabastecimiento y salida cuando el cuartel general de las órdenes. Déjenos el resto a nosotros, la Federación.
Ustedes, los 86, pueden retroceder por el momento. Mientras aún respiraba entrecortadamente, Sin continuó bruscamente: si me permite decir algo, capitán. Confirmó la cantidad de suministros que Fido había traído a su lado, y mostró el estado de los diversos Juggernauts en las ventanas. Mientras no estuvieran demasiado equipados, era suficiente. Todos podrían continuar batallando. Esa legión era solo las fuerzas de avanzada. La próxima segunda oleada será la real. Si nos retiramos ahora, esta área caerá. El conductor del Bannergand inmediatamente dejó de sonreír. ¿Qué dijo? Les dejaremos las defensas de aquí. Nos dirigiremos a interceptar las fuerzas principales. Primero destruiremos la vanguardia y trataremos de atenuar su ataque de alguna manera. Espere, teniente. Eso es, finalizando la transmisión. Todas las unidades. Mientras cortó la transmisión, Sin llamó a través del pararaid y giró el Undertaker, dejando atrás al Bannergand estupefacto. Las fuerzas avanzadas debían preparar el camino para el siguiente ejército principal. Los gritos de la legión surgían de un lugar donde los ojos no eran capaces de visualizar. Sus orejas inmediatamente captaron respuestas. Una expresión reprimida, calmada y una sonrisa audaz. ¿Oyes eso? Si no quieres morir, ven. Llegaron las fuerzas principales de la legión, y al mismo tiempo, los blindados de la Federación llegaron a las líneas del frente, construyendo sólidas líneas de defensa, formando muros con gruesas armaduras y defendiéndose obstinadamente de los abrumadores ataques del enemigo. Se produjo un punto muerto cuando las guarniciones que cambiaban de lugar. Alguien notó que el cielo ya se había iluminado y que a simple vista podía ver el arma en la mano. La luz roja brillaba en el horizonte. Los soldados miraban hacia el cielo, desde las trincheras, desde las barricadas formadas por edificios derrumbados, desde las estrechas cabinas de las unidades y desde el medio del tiroteo. El cielo estaba completamente rojo. La brillante luz roja del sol naciente fue reflejada y refractada por los Eintagsfliege que cubrían el cielo por completo. El cielo que se suponía mostrar el amanecer estaba encerrado bajo una sangrienta y tenue luz roja, como un fuego encerrado. Bajo los cielos rojos, las batallas continuaban. Bajo la luz sangrienta, las sombras negras formadas por ruinas, atrincheramientos, restos de las unidades y montones de cadáveres comenzaban a acumularse. Entre ellos, las monstruosas máquinas y los humanos permanecían encerrados en un combate a muerte. Se escupía fuego y sangre, convirtiéndose en sombras que caían y perduraban allí, reduciendo aún más el mundo de rojo y negro a aún más rojo y negro. Tal era una escena recién sacada del infierno. En medio del infierno de rojo y negro, se podía ver una pesadilla blanca. Corría como un rayo, como una fantasía brillante. Estaba completamente cubierto de cicatrices, pero el esqueleto sin cabeza era puro como el nombre de una diosa de la guerra. Si esta parte se hubiera colapsado, las defensas circundantes le seguirían luego. Por lo tanto, se habían centrado en esta posición, combatiendo sin descanso. Frente a la creciente legión, no retrocedían, y asesinaban al enemigo con disparos enojados y precisos, como bestias salvajes que se desgarraban mutuamente. Habían ignorado todas las solicitudes de ayuda de los otros escuadrones, o llamadas desde la parte posterior llamándolos que en ese momento. Frente a la interminable legión, no tenían tiempo de socorrer a otros, y sabían que no podrían retroceder incluso si colapsaban. Ellos, una vez aislados por las minas de su tierra natal, podrían haber olvidado por completo la palabra retirada. La legión destruida continuaba apilándose una tras otra, y usándolas como cobertura, continuaban la batalla. Pero si seguían luchando, se quedarían sin balas o energía. Los Regienleifs eran unidades que buscaban movilidad, por lo cual la munición que llevaban era muy insuficiente. Incluso si se dirigieran a la parte posterior para reabastecerse, aún sería insuficiente. Por lo tanto, solo podían remover partes utilizables de los aliados destruidos y reparar o reabastecer. El recolector que los seguía continuaba buscando piezas de repuesto, quitándolas y apilándolas cerca de la posición de ellos. Había soldados que vivían en la frontera desde el comienzo del imperio y que nacieron en tierras salvajes. Al ver estas siluetas quedaron impresionados. Incluso mientras luchaban hasta la muerte sonreían, porque tenían unos camaradas muy confiables. Pero la mayoría de los soldados de la Federación no podían pensar así.
La inteligencia óptica llegaba a los vehículos de comando y a la sede a través del enlace de datos. Todos ellos, las infanterías blindadas en las trincheras, los operadores, los comandantes y los superiores solo podían murmurar en estado de shock. Los 86. Eran adolescentes compañeros que eran de la República, tratados como cerdos con aspecto humano, enviados al campo de batalla por la República. La Federación había asumido que eran pobres niños. Porque les robaron sus derechos humanos, la libertad, la familia, la ciudad natal, incluso sus nombres. Fueron enviados al campo de batalla antes de que hubieran madurado completamente, y sobrevivieron a las innumerables batallas, antes de que finalmente se les ordenara una muerte sin sentido. Por lo menos deberían disfrutar de la felicidad en la Federación. Eso era lo que todos pensaban. Pero renunciaron a esos deseos. Eligieron regresar al campo de batalla, al más peligroso de todos los campos de batalla. No tenían motivos para luchar, no era necesario proteger su patria, su familia o sus ideales. De hecho, no estaban protegiendo nada. Ignorando las súplicas de ayuda de los aliados, arrancaban los huesos y carne de los restos de sus unidades y continuaron luchando. Parecía como si estuvieran buscando pelear una batalla sin sentido, irracional e interminable. No eran pobres e inocentes niños que fueron oprimidos y que perdieron todo. Eran monstruos. Eran máquinas de aspecto humano y de muerte, que nacieron de la crueldad del campo de batalla y de la malicia de la gente. Eran demonios del campo de batalla, incapaces de comprender la compasión y la ayuda que se les otorgaba. No era su pecado nacer y moverse así, pero sus corazones, retorcidos hasta este punto, eran una causa perdida. Monstruos. Había una posibilidad de que los 86 hubieran escuchado eso, pero nadie reprocharía a la persona que lo pronunció. La gran nave de transporte que transportaba al equipo de respuesta de emergencia aterrizó cerca de la 15ª base de operaciones avanzadas, las unidades blindadas y las infanterías pronto se apresuraron. Los indicadores azules que indican los aliados se multiplicaban instantáneamente en la pantalla, el rojo y el azul se entrelazaban como un mosaico. Greg estaba mirando y de repente los puntos rojos comenzaron a moverse. Los cúmulos de rojo y azul comenzaron a dispersarse. Al igual que la arena en un reloj de arena regresaba a su lugar, los puntos rojos regresaban lentamente al oeste, a su área controlada. La Legión. Sin había olvidado la hora. Las pantallas ópticas que mostraban el exterior estaban teñidas de rojo por completo. No recordaba cuántos enemigos había derrotado y cuántos quedaban. La breve pausa entre los asaltos les permitió abastecerse con raciones, y cualquier descanso mínimo que tuvieran era el cerrar sus ojos. No había tácticas, solo una demolición de las oleadas de la Legión. No era una batalla, sino una muerte primitiva. Con su pizca de racionalidad, apenas podía descubrir aliados y enemigos. Sin embargo, si la batalla duraba un poco más, ¿quién sabía qué pasaría? De repente Sin notó que estaba lloviendo y levantó la cabeza. Los sensores de voz del Juggernaut captaban ruido blanco y la lluvia caía sobre la armadura. Los sonidos parecían serenos en el ruidoso campo de batalla. Su mente estaba deslumbrada debido a la fatiga, y le tomó un largo rato entender la razón detrás de este sonido. La Legión estaba comenzando a retirarse. Las voces de los muertos se estaban desvaneciendo, y solo el fuego de cobertura de los Scorpions y el ruido de los escuadrones de persecución que luchaban hacían eco intermitentemente. Abrió la cubierta que había estado cerrada por lo que parecía ser un buen rato, se detuvo en medio de la llovizna y dejó escapar un largo suspiro. Al ver la luz roja al borde de las finas nubes, supo que era de noche en el verano del norte. Todas las fuerzas. Su voz era un poco ronca. Parecía que su garganta estaba seca. Las voces que contestaron eran mucho menos que cuando salieron. Algunos respondieron con respiración entrecortada, y otros no, probablemente por la falta de necesidad. Y por supuesto, había algunos que no podían hacer ninguna de las dos cosas. La Legión ha comenzado un retiro completo. Es hora de regresar. Sin dejó al Undertaker en el hangar, bajó y encontró a Frederica parada frente a él. Sus ojos estaban ligeramente rojos, tal vez porque había pasado toda la noche despierta. El cabello largo que usualmente era peinado estaba desordenado. Tal vez ella lo había estado esperando aquí después de que él salió.
Sus ojos se encontraron y su tierna cara se contorsionó. Parecía aliviada y sin embargo parecía haber sido reprendida con dureza, porque las lágrimas brotaron de sus ojos, y saltó a sus manos, sintiéndose impaciente cuando lo abrazó con fuerza. Sinei, sois un tonto. Él no sabía por qué lo regañaban. Subconscientemente llevó su mano hacia la pequeña cabeza que sorprendentemente no tenía una gorra militar, y acarició su cabello negro, sus tiernas manos se aferraban a él con más fuerza. Sois unos tontos ambos, tú y Kiri. Las fuerzas en estado de alerta fueron asignadas para protegerse contra otro posible ataque de la Legión, pero el montón de trabajo para los comandantes de las fuerzas occidentales permanecía. Tuvieron que reponer la mano de obra y el equipo perdidos durante esta batalla, mover a los heridos y los cadáveres, reparar las defensas, analizar las batallas y determinar las contribuciones. En primer lugar, deberían recompensar al director de la unidad de exploración que había detectado el asalto del enemigo, desde lejos, antes de lo esperado, señalado el área correcta y salvado al frente occidental al borde de la aniquilación. Ese fue el consenso común entre los comandantes. Pero el director tenía dudas de esto. Afirmó que las instrucciones de explorar el área no eran de él. Dijo que había un oficial que lo encontró y lo convenció de que fuera a esta área, y que el descubrimiento de las fuerzas avanzadas y las instrucciones a las otras áreas de combate correspondían a ese oficial. En ese caso, seguramente la contribución pertenecía a ese oficial. Mientras que el director fue suspendido cuando dijo eso, me enteré de que en realidad has usado algunos métodos violentos, teniente segundo Sinei Nouzen. La oficina del comandante heredó el posicionamiento y las decoraciones del imperio. El comandante general estaba sentado detrás del grueso y pesado escritorio de caoba. Llevaba marcas de servicio y una medalla cruzada en el cuello. Sus ojos hundidos estaban envueltos por ojeras negras. El arma de un soldado de la Federación debe apuntar al enemigo, no amenazar nuestro lado. Esto se aplica independientemente de que le apuntes con un arma a cualquiera. El descubrimiento del enemigo compensará este castigo, creo. Ese hombre podría haber sido promovido si no lo hubiera dicho. Al escuchar la respuesta tranquila, el comandante general entrecerró los ojos. Podía sentir a Grez detrás de él frotándose la frente. Sin a su vez permaneció inmóvil ante el escritorio, en una postura inquieta. Innumerables acciones independientes y una violación de las regulaciones militares. Si bien por necesidad, se necesitaban interrogatorios y castigos. Dada la lista de ofensas, podría haber sido detenido, pero dado que simplemente lo estaban interrogando, parecía que todavía estaban accediendo a él. El comandante general dio vuelta a su silla de cuero, y miró a un lado la terminal, antes de dirigir sus ojos hacia Sin. Escuché de varios que tienes algunas respuestas interesantes, que puedes escuchar las voces de la Legión, e incluso determinar sus posiciones. Grez luego interrumpió impulsivamente. Comandante general. Puede que no lo crea, pero es la verdad. Los miembros del escuadrón que usaron los dispositivos RAID y tuvieron una sincronización audible con el teniente Nouzen han confirmado esto. Le pedí que hablara, teniente coronel. Sé que existen personas con tales poderes, y los testigos lo han dicho. Sin embargo, aquellos que están junto a él no pueden probar esta situación. El comandante general tocó la terminal y mostró un mapa del campo de batalla sobre la mesa. Más allá del mapa del holograma estaban los ojos negros mirando a Sin. ¿Dónde están? Señala 10 lugares, desde el más cercano hasta el más lejano. Sin levantó la vista. Había una cámara de vigilancia ficticia en el techo, la tableta en la mano del mayor general estaba colocada lo suficiente como para evitar que lo viera, y un intercomunicador estaba oculto en el pelo del comandante general. Parecía que el comandante general quería afirmar los datos capturados por el radar y combinarlos en tiempo real. Dejando a un lado el principio, esta ciertamente era la manera más directa y confiable de afirmar la validez de algo, así que Sin suspiró, disculpe. Buscó la posición enemiga más cercana en el mapa y señaló 10 posiciones. Pudo detectar con precisión dónde estaba la Legión y la distancia, pero no podía convertirla en unidades de distancia comunes. Dejando de lado el hecho de que estaba acostumbrado a las áreas de combate de la República, el mapa del batallón era mucho más grande, y no podía deducir por instinto. Una vez que obtuvo la 7ª posición, los ojos del general de división se agrandaron, y silenció su voz en el intercomunicador, porque esa posición podría no haber sido detectada.
Una vez que Sin terminó de responder, regresó a su posición. El general mayor dejó escapar un largo suspiro. Hay una cosa que quiero preguntar. Después de un momento de reflexión, el comandante general preguntó. ¿Por qué quieres hacer esto? Si bien ciertamente ayudaste a apoyar al frente occidental, debes saber que fue un acto peligroso, ¿verdad? ¿Por qué arriesgarse? Decidí que el protocolo apropiado empezaría demasiado tarde para interceptar al enemigo. En ese momento, probablemente no creería si lo dijera. No estás respondiendo mi pregunta. Te pregunto si has considerado tu propia seguridad, ¿no crees? Como 86, ¿has considerado la posibilidad de que te utilicen como conejillo de indias? Porque ellos eran 86, quienes fueron considerados como cerdos con aspecto humano por su patria. Por supuesto que sí, pero si somos derrotados por la Legión debido a esta reserva, todo lo demás hubiera sido en vano. El comandante general permaneció en silencio por unos segundos. Veo que te sacrificarás si eso significa destruir al enemigo. Eso te hace 86, ¿eh? Eres una fría cuchilla, destrozándote a ti mismo al destrozar al enemigo. Grez levantó una ceja, tratando de decir algo, pero el comandante general levantó la mano con impaciencia para detenerla, y dijo, no voy a analizar más este asunto. Si hay una crisis similar que debe ser detectada, ¿puedo esperar un informe tuyo como en esta instancia? Por supuesto. Cuando eso ocurra, volveré a interrogarlo, teniente coronel. Puede contactarme directamente si se trata de una emergencia. Informaré a mi ayudante. Una vez que salieron de la oficina del comandante, Grez suspiró y dijo, por favor, deja de hacer que me preocupe tanto, teniente segundo. Tus palabras y tu tono no son apropiados cuando hablas con un superior. Mis disculpas. Dios mío, y también por favor piensa en cómo debes protegerte. En cuanto a los resultados, protegerse significa proteger a quienes lo rodean. ¿Entiende, teniente primero Nouzen? Al ver la mirada sospechosa de Sin, Grez simplemente se encogió de hombros. Todos los tenientes murieron, así que te ascendimos. Es común en el ejército de la Federación. Señaló la insignia de teniente coronel en su cuello, el rango que alcanzó a mediados de sus 20 años debido a los improvisados nombramientos en los campos de batalla, y mostró una sonrisa irónica. Ya estás actuando como comandante de escuadrón, por lo cual es el momento perfecto. Podrías tener un rango adicional, pero fue anulado debido a tus acciones. No podrías estar feliz o triste por esto. Tu paga aumentará de todos modos, aunque es posible que no sientas nada al respecto. Los gastos necesarios eran pagados por los militares, y no había nada más que gastar. Por lo tanto, a pesar de que ella le dijera esto, él no sintió nada. De nuevo, Grez mostró una sonrisa irónica. En serio, esto es todo de mi parte. Buen trabajo, teniente. Si me permite, me retiro. Después de despedirse de Grez, quien regresó a su oficina, Sin caminó por el largo pasillo pavimentado con alfombra y silenciosamente dejó escapar un suspiro. El ejército occidental había sido abollado en una medida destructiva, sus defensas fueron confiadas a las fuerzas de reserva mientras se reagrupaban, por lo cual no había ninguna misión. Los días de interrogatorio lo dejaron incapacitado para afirmar la situación de su escuadrón, y se preparaba para dirigirse al cuartel de Norlicht en la sede. De repente Sin escuchó pasos rápidos acercándose a él. Levantó la cabeza y encontró a Frederica. Sus robustas botas pisoteaban la alfombra y parecían poco aptas para el campamento base, que en su mayoría se había calmado. Al mismo tiempo sintió una mirada desde muy lejos. Los ojos negros encerrándose en malicia. Te mataré. Sintió un escalofrío en su espina dorsal. ¿Por qué? ¿Por qué lo olvidó? Se encontró con él 2 veces. Sabía que esa era la carta de triunfo de la Legión. ¿Pero por qué él inconscientemente eliminó la amenaza de su subconsciencia? Era porque en un rincón de su corazón, pensó que incluso si las fortalezas, el país y hasta la humanidad justo detrás del campo de batalla en el que él estaba fueran destruidos, no tenía nada que ver con ellos. Eso para los 86, quienes habían considerado el campo de batalla a su alrededor como su ciudad natal, enfrentaban al enemigo a los ojos, y que inevitablemente serían aplastados, no importaba. Pero en ese momento se dio cuenta de que nunca abandonó el campo de batalla de las 86 áreas en el verdadero sentido de la palabra. Frederica gritó, agáchate.
Kiri está. El sonido de un cañón ultrasónico rasgando el aire llegó casi instantáneamente con el ruido de un tremendo peso golpeando algo. Un destello apareció fuera de las ventanas. La línea de visión estaba teñida completamente de blanco. El ruido era tan grande que era ensordecedor, ya que el cañón rasgaba el aire como un trueno, y las ondas de choque que seguían desgarraron toda la base. Epílogo. Johnny regresa a casa. Aquí la primera área del norte, primeras fuerzas Almadena llamando a todos los procesadores. A todos los procesadores. El compañero Juggernaut que yacía a un lado estaba gravemente abollado en su cañón y armadura, después de haber recibido un impacto limpio del lobe que pesaba más de 50 toneladas, y no podía moverse. El piloto logró salir arrastrándose de la cubierta aplastada, arrastrando su mitad derecha paralizada mientras llegaba a un viejo puente en las afueras del área. Apoyó la espalda en un pilar de piedra destrozado y se tumbó débilmente. Quería abrir los ojos, solo para terminar sintiéndose completamente letárgico. La armadura de color hueso marchito estaba manchada con la sangre que emanaba de su cuerpo, y era vívidamente clara incluso en la noche. Aquí el líder de Sledgehammer, Blackbeard. Todos los miembros del escuadrón habían sido eliminados. Es probable que las otras fuerzas en el área hayan sido aniquiladas también. Eliminación total. Las especificaciones de la Legión eran muy superiores a las del Juggernaut, y no había comparación alguna. Tales feroces unidades enemigas atacaron en una escala sin precedentes, y ellos, débiles en fuerza de lucha, no tenían ninguna esperanza de supervivencia. Pero lucharon. Detrás de ellos estaba el país que no valía la pena proteger, y no había familias esperando su regreso. Pero siguieron luchando. Nuestra batalla ha terminado. Por lo tanto, ese era el único orgullo que les quedaba a los 86. La armadura que nulificaba la luz no reflejaba la luz de la luna, y el pesado cuerpo metálico de un lobe prácticamente no hacía ruido mientras avanzaba hacia él. Quizás el enemigo no estaba dispuesto a masacrar a un ratón moribundo y perder algunos disparos, ya que ni las terriblemente poderosas ametralladoras pesadas de 12,7 milímetros ni el feroz cañón tanque de 120 milímetros apuntaban hacia él. El lobe avanzó lentamente con la arrogancia de un carnívoro, su enorme estructura ocupaba todo el ancho del puente de piedra. Él, incapaz de moverse más, solo podía levantar la cabeza hacia el tanque de acero que se acercaba, burlándose. Estaba hablando en los canales públicos, en un canal de comunicación de un solo sentido, pero podía sentir que en el otro extremo del receptor, incontables números de sus compañeros 86 lo escuchaban atentamente. A todos los procesadores que puedan escuchar esto. A todos los que lucharon hasta el final y sobrevivieron hasta el final. Finalmente nos retiramos. Buen trabajo a todos. Vivieron en este infernal campo de batalla sin muerte, donde no había redención ni esperanza, donde no importaba cómo lucharan, la muerte les esperaba. Una vez que dijo todo lo que tenía que hacer, cortó todas las comunicaciones y arrojó a un lado sus auriculares. Luego recogió el tosco dispositivo de control dentro de su mano derecha aplastada. El lobe pasó el puente de piedra, acercándose ante sus ojos mientras se apoyaba desventuradamente en la columna de piedra. Hace 5 años. En aquel entonces el comandante de su primer escuadrón era un 86, un sobreviviente del ejército ortodoxo de la República que fue arrojado al campo de batalla. El comandante le enseñó cómo pelear, cómo sobrevivir y cómo usar este controlador. No quedaba ni uno solo de esos cerdos blancos que supiera usar esto. Sus labios y piel estaban ardiendo y agrietándose bajo el intenso calor, sin embargo, la sonrisa en su rostro era tan abundante. No sucumbir ante la desesperación ni una sola vez, no perder la esperanza de sobrevivir, ni dejar que el odio manchara el orgullo de su corazón. Tales eran las reglas que se había impuesto a sí mismo, y así pudo seguir luchando hasta el día de hoy. Pero al final, esta línea de él seguramente sería perdonable, ¿verdad? Vio que la unidad enemiga levantaba la pata delante de él y, con una sonrisa, apretó el detonador. Esta línea estaba destinada a los desvergonzados y trágicos cerdos blancos de la República que habían abandonado las batallas, se habían apartado de la realidad y no sabían cómo resistir ni elegir morir de esta manera. Te lo mereces. La carga de plástico de diamantes enganchada en el puente explotó.
El viejo puente de paso, junto con el rey entre las bestias de combate hecho de acero y un 86 que ni podía contarse entre los muertos, se hundieron en el río oscuro en una bola de fuego en ascenso. Año 360 del calendario de la República, 25 de agosto, hora 2317. Cuando sonó la sirena en el cuartel general militar, ninguno de los handlers en la oficina común entendió lo que eso significaba. En cierto sentido, eso era de esperarse. La sirena fue instalada hace 10 años. Por sus predecesores, el ejército ortodoxo de la República que estaba a cargo de proteger el país, para que todos los hombres, incluso el personal de la base, debieran correr al frente de batalla y morir valientemente allí, para que nunca permitiesen que esta sirena sonara. Las enormes pantallas holográficas parpadeaban con fuerza. En la enorme pantalla de holograma que ocupaba toda una pared estaba un metraje simple, debido a la oscuridad de la noche y la interferencia electrónica. Todos miraron fijamente la pantalla, sorprendidos o molestos. Entre ellos, solo Lena sintió una extraña urgencia asfixiándole la garganta. Había una enorme estructura de concreto que alcanzaba el cielo, sus paredes eran lo suficientemente gruesas como para enterrar toda la superficie o un par de casas pequeñas, y en este punto, se estaba desmoronando indiscriminadamente. Esa estructura era realmente demasiado pesada, y las grietas rotas se asemejaban a un valle serpenteante, y una enorme horda de acero rugió en forma de una corriente de agua. Un ejército aterrador formado por varios ejércitos con múltiples piernas exhibió su capacidad de matar hasta sus límites a medida que cruzaba el valle. Sentía un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué es esto? ¿Alguna película? Suena interesante. Oigan, alguien que apague esa cosa. Hace mucho ruido. Ninguno de ellos había visto algo así, y como obviamente no los conocían, simplemente quedaron en trance. Lena se sintió débil y dio un paso atrás. Durante 10 años, los ciudadanos de la República dejaron la responsabilidad de la guerra a los 86, y se ocultaron en la jaula de la falsa paz cerrando los ojos y los oídos. Ni siquiera los militares habían visto la verdadera apariencia del enemigo. Entre ellos, el único que conocía su apariencia era Lena, quien los había presenciado personalmente. Eso fue hace 6 años, el día que visitó las líneas del frente con su fallecido padre, donde lo perdió y Rey la salvó. Y justo hace 1 año cuando sincronizó su visión con Deidin mientras apoyaba al escuadrón Spearhead. La vanguardia de ataque que guiaba al ejército en una formación en cuña eran los Ameise, con forma tan aguda como las pirañas. Al acercarse con la asombrosa movilidad de sus 6 patas, avanzando a través de las irregulares superficies rotas de las paredes derrumbadas estaban los Grauwolves. Y permaneciendo alerta a todos sus alrededores con su cañón de 120 milímetros, compitiendo en una formación estable estaban los Lobe. Utilizando su enorme peso para pisotear y echar a un lado los escombros con impunidad estaba el dinosauria, avanzando como si estuviera en las llanuras. Y en el suelo estaba la estructura que era famosa por su robustez, pero que se derrumbaba ante los ojos de Lena, el Gran Muro. Esta era la sirena que indicaba la ruptura de las defensas finales. Han venido. La Legión había estado acumulando silenciosamente su fuerza detrás de la interferencia electrónica de los Eintagsfliege y lanzó su asalto en este día. La República, escondida en su frágil tierra de sueños mientras ignoraba la realidad, finalmente se enfrentaba con su destrucción en este día debido a su arrogancia, tal como Sin había predicho. La Legión cruzaba los escombros del Gran Mur, una y otra vez. Habían entrado en las 85 áreas desprotegidas, en la República de San Magnolia que asumía estar lleno de paz eterna, y olvidaron cómo luchar para protegerse. Lo más probable es que la mayoría de ellos fueran ovejas negras. La Legión con los cerebros de los muertos implantados en ellos para vencer el estado de estar vivo, eran las masas de almas 86 que la República dejó morir en el campo de batalla, sin siquiera concederles un entierro adecuado. El ejército de los muertos había regresado a casa. En medio del pliegue en la pared que estaba al borde del colapso, apareció una luz más allá del torrente de acero y la noche. Era una luz causada por los sensores ópticos, fríos y azules, una luz fantasma en un bosque profundo y oscuro, llevando a la gente a un abismo sin fin. La tenue luz de la luna mostró una silueta vaga. La sombra, enorme como un rascacielos o un coloso, dificultaba determinar el alcance real. El lado frontal de la sombra se elevó rápidamente.
Al mismo tiempo, el ruido en el monitor se amplificó por alguna razón. De repente se dio cuenta. Sobre la escena devastada del gran muro derrumbado, había un gigante golpeándolo repetidamente y finalmente lo aplastó. Era una devastación, causada por un ataque de cañón. Un resplandor. En ese momento el metraje en la pantalla desapareció, mostrando oscuridad completa. Es probable que la cámara, o la tierra donde fue instalada la cámara, hayan sido arrancadas por el cañón. La sirena no mostró signos de disminuir. En ese momento, había una unidad que las élites de las élites en la primera zona de batalla de las líneas del frente oriental habían visto una vez, pero tuvieron que retirarse. Era un flamante cañón de largo alcance con un índice de disparo asombroso y una autonomía superior a la de sus contemporáneos, lanzando sus ataques con un poder tremendo como un diluvio. El Railgun. Lena murmuró y frunció los labios. Sus compatriotas permanecían imperturbables, sintiendo que había una conmoción, pero que no estaban en peligro en lo más mínimo. De repente se dio vuelta para salir de la oficina, hacia su sala de control. Los talones de las botas militares aterrizaron en el piso de madera, lo que provocó ansiosos golpes. El dispositivo RAID emitía un calor ilusorio. Lena. Esa sirena era. Informando Su Majestad. El Frente de Batalla del Norte. A Arnet Cyclops. Afirmativo. Están aquí. Ella cambió el para-raid para apuntar a cada unidad con la que se podía conectar, y comenzó a hacerlo. Por lo general, un comandante solo se podía sincronizar con una unidad, pero esto ciertamente no era suficiente. Por lo tanto, ella ayudó a Arnet y ajustó la configuración de para-raid durante un año. El enemigo era el ejército de almas muertas, de los innumerables 86 que la República había abandonado para morir en el campo de batalla. Para resistir contra ellos, tenían que reunir su fuerza de combate. Para seguir luchando. Para continuar luchando en respuesta a sus últimas palabras, para sobrevivir. Aquí la reina sangrienta a todos los procesadores en las líneas el frente. Federación Militar, alias Morphous. Una sola unidad fue suficiente para romper el Gran Muro, y la nueva unidad de Legión redujo la fortaleza del ejército de la Federación a polvo. Este metraje encontrado en el cuartel general militar colapsado, fue el primer dato observado de esta unidad enemiga en particular.